Lo que los abogados sugieren me parece lo más sensato. ¿Y si crees que saben lo que están haciendo? Seguro que sí. Como comprenderás, no iba a contratar una manada de imbéciles. Todo lo que hice fue porque tú me lo ordenaste. Sí, y eres mi cómplice. Si me echas de cabeza, te estarías ahorcando tú solita. Cuidado con lo que dices, porque lo primero que se sabría es que tú mataste a María Laura del Pino y a la vieja desabrida de Manuela. En la Florida hay pena de muerte. Terminarías tus días con una inyección letal o en la silla eléctrica. Aquí el único que va a terminar en una silla eléctrica eres tú. Y eso que has sobrevivido muchas cosas en esta vida, ¿eh? Un incendio, una asfixia. Pero la verdad, sería muy divertido ver cómo te electrocutan y se te achicharra ese cerebro y se convierte en un aro de cebolla. No has perdido tu ingenio. Ay, no, eso nunca. Sí he perdido muchas otras cosas por tu culpa. Mi vida. Bueno, también has tenido momentos de intensa alegría. Cuando te deprimas, piensa en los crímenes que cometiste para que se alegre tu triste corazón. Eres un cretino. Va a ser una pena no verte, pero hay que seguir las instrucciones del abogado. Yo las voy a seguir al pie de la letra, tranquilo. Si te sientes sola y necesitas con quién platicar, llámame por teléfono cuando quieras. O tal vez podríamos tener una videollamada. Así me ves la cara para que te tranquilices. Púdrete. Ya hay varios alumnos adentro, pero espero que para la siguiente clase asistan más, ¿no? Sí, voy a llamar a todos los que no se alcanzaron a inscribir. Mira, te presento a Ana del Pino, es la hermana de Lisa. Iba a estar viniendo para acompañarnos y a colaborarnos en todo. Mucho gusto, Joseph Price. Mucho gusto. Mucho gusto. Ya veo que lo de bonita es de familia, ¿no? Tu hermana también es preciosa. Hola, ¿cómo les fue en la primera clase? Bien, ya en 15 minutos empieza la siguiente. Muy bien. Lástima que Fernanda se fue de la casa. Me hubiera encantado sacarla a patadas. No te creo que pueda ser tan mala. Ah, pues ya lo ves. No solo conocí a ese infeliz que se quiere robar lo mío. Fue su amante. Vivió con él 15 años. Ay, ¿tú crees que desde que se casó contigo se haya seguido viendo con él? Ah, por supuesto que sí. Mira, no te desgastes pensando en esa malagradecida. Gracias a Dios me tienes a mí y estando conmigo no necesitas nada más. Mira, lo único que me preocupa en estos momentos es mi empresa, mi fortuna. Pueden quitarme la mitad. En todo caso, si te queda la mitad, sigue siendo mucho también, papá. Ay, no te preocupes. Yo no te voy a querer a medias. Yo te voy a seguir adorando igualito. Espero que no sigas teniendo tratos con Fernanda, y mucho menos que le estés poniendo al tanto con todo lo que hablamos aquí o en la oficina, Robert. A ver, güey, ¿cómo se te ocurre? Papá no te lo perdonaría. A ver, yo no tengo nada que hablar con Fernanda. ¿Y cómo es que han sido tan íntimos? ¿Vas a empezar con lo mismo otra vez? Son ideas tuyas, Alonso. La única mujer que me interesa y que me va a interesar en la vida se llama Elisa del Pino. Punto. Mira, por mucho que chantajees a la nena con lo de tu enfermedad, ella te va a dejar. Te lo estoy diciendo en buen plan para que después no te estés haciendo ilusiones. A ver,
¿Y qué tenía el infeliz jardinero ese para que no lo haya podido olvidar? Ya Porque te es que lo no he entiendo. dicho. Seguramente tenía grandes cualidades, ya sabes dónde, mi Robert, como las que tengo yo. Y es que eso es lo que las vuelve locas. Anda. A mí se me hace que tú eres igual que el Gabo, ¿verdad? Que mi hermanito lo hace tener mini. Ahí la bronca. ¿No? Cuando Eugenio me contó lo que hubo entre ustedes, me quedé con el ojo cuadrado. Usted lo dijo, lo que hubo entre nosotros. Ni aunque fuera el último hombre del planeta, estaría con él. Bueno, por lo menos encontré una explicación al por qué se casó usted con él. Porque con ese anciano, ni por dinero, señora. Bueno, ya me tengo que ir. Me dio mucho gusto verlo. Fernanda, siempre a sus pies. Bueno, sí, soy yo. En efecto, si no, por mi parte, no hay ningún problema. Sí. Por supuesto que estoy dispuesta a firmar el divorcio cuanto antes. Yo soy la menos interesada en seguir casada con Alfredo del Pino. Ana está confundida. Por supuesto, yo no creo que ella esté enamorada de mí. Yo nunca le he dado pie para nada. Bueno, no hace falta dar motivos para que alguien se obsesione por otra persona. Mira, yo que tú, ahora que regreses de México, le haría un estate quieta definitivo, o si no, no te la vas a quitar de encima. Sí, tengo que hacer eso, ponerle un alto. Con la pena, hermano, por ser tan directo, pero dudo que exista un hombre en sus cabales que se pueda fijar en una mujer como ella. ¿Me entiendes? Bueno, tampoco exageres. Ella es linda, solo que su vida ha sido dura, muy dura. Apenas se está aclimatando a esta realidad. Hay que darle chance. Ella tiene derecho, como cualquier otra persona, a encontrar a alguien que realmente la quiera. Ya subió Ignacio. Misión cumplida. Eso. Pues yo no opino, Elisa, que cómo me voy a meter en algo que no conozco. Pero acusar a alguien de asesinato así por así. Pero es que todo lo que dijo Ana coincide. Y con lo de Manuel también. Pero pues a doña Manuelita le pudo haber matado a algún drogadicto. De esos hay muchos. Además, la ciudad no está tan segura como antes. Mira, ya mejor cambiemos de tema. Sí, últimamente todo ha sido Fernanda. Bueno, ¿y cómo va Roberto con las quimios? Más o menos. La que se está volviendo loca soy yo. Nunca debí de haberlo llevado a mi casa. Ahora lo entiendo. Y él da por hecho que como está ahí, yo estoy dispuesta a volver con él, pero no es así. Erika, el día que Roberto se enfermó, yo iba a hablar con Emilio. Estaba dispuesta a decirle que quería tratarlo más y que nos diéramos una oportunidad. Él me gusta más de lo que yo quisiera y con Roberto así, yo ya no puedo hacer nada. Me encanta el rock, me fascina el rock. Los fines de semana, ir a bailar. Ir a la playa, uff, qué sabroso meterme en el mar. ¿Y a ti? Sí, a mí también me gusta la música, me gusta bailar. Solamente que hace 10 años no lo hago. Y bueno, también me gusta la playa, pero como te digo, hace mucho tiempo no voy. ¿Y dónde estabas metida o qué? En una clínica psiquiátrica, drogada. Bueno, sedada, pero no porque estuviera loca. Ya va. A ver, ¿me lo dices tan en serio? Estuve a esto de creerte, pero no. Lo digo porque es en serio. Mira, yo no soy una persona normal. Y si lo de bailar me lo estás diciendo para que salga contigo,
creo que búscate a otra persona porque no soy lo que te conviene. Pues por lo visto ahora sí se va a armar. Sí, y por todos lados. Para empezar, Francisco está a punto de decirles a todos quién es en realidad. Ya era hora. La verdad es que sí. No me gusta que ande tan clavado con la Fernanda. Está cañona, Fermín. Yo oí lo que ella y Alonso estaban hablando. Le dijo que drogara a Mónica y que la violara. Una mujer buena no hace eso. ¿Escuchaste eso? Mira, yo no sé si es una asesina o no. Lo que sí sé es que no es una perita en dulce. El plano que no le conviene a Francisco. Así que dile que aguas. Hola. ¿Ya está solo, mi papá? Sí, estábamos jugando a... ¡Ay, se me cayó la pluma! Pero ya terminamos y papá quedó muy contento, así que adelante, lo vas a encontrar de buenas. Dios. Listo. ¿Contento? Perfecto. Y no le quito más tiempo, señora. Gracias. Si no fuera mucha molestia, ¿podría pedirle un favor? Sí, claro, el que quiera. ¿Le podría dar un mensaje a Alfredo de mi parte? ¿Mensaje de qué? Se lo voy a decir tal cual. Me pidió que le dijera que lo mejor que podía hacer usted es irse ya sabe a dónde. Brenda me bloqueó por correo electrónico, pero ya le envié un mensaje por redes sociales. Espero que logremos parar lo del testamento de Eugenio, pero si algo falla, Brenda es nuestro último recurso. A como de lugar te tienes que reconciliar con ella. ¿Y por qué Brenda sería nuestro último recurso? El sopilote de Adalberto dijo que iba a asociarse con Eugenio y su mitad de mi constructora. Él piensa que así van a tener las 3/4 partes de todo. Para asociarse con él, Eugenio tendría que tener la mayoría de nuestras acciones. Y eso no va a pasar. Si Brenda lo hereda y tú heredas a Brenda, sería una buena opción para nosotros. Tendríamos una mayoría aplastante. En pocas palabras, el perro Sato se tendría que mantener en jaque. Lo que encuentro la forma de deshacerme de él.